y vamos a comenzar con definir qué es una variable aleatoria. Entonces, vamos a considerar esta siguiente diapositiva, en donde decimos que debe de existir siempre un espacio muestral. Ese espacio muestral debe estar constituido por solamente los resultados que se puedan generar para un experimento aleatorio. Queda claro que la variable aleatoria solamente se va a poder definir o se va a poder estructurar o detallar solo para sistemas o fenómenos que sean aleatorios, que estén al azar. Por lo tanto, el espacio muestral, que en este caso le llamo S, de algún experimento al azar, azaroso, podemos generar una variable aleatoria y esta variable aleatoria, a través de una regla específica, le vamos a asociar un número de un conjunto de datos, que en este caso puede ser un conjunto de números enteros o que puede ser un conjunto de números reales. En el lenguaje, como dice la diapositiva, matemático, es una función cuyo dominio se puede especificar dependiendo del tipo de fenómeno o del comportamiento que se está generando. Entonces, ustedes recordarán la definición de función. Esta asociación de cualquier evento que pueda existir aquí en el espacio muestral, le vamos a asociar un valor numérico, ya sea entero, ya sea un número real, dependiendo de cómo se comporte, y a esta es la regla de correspondencia. Y esta regla de correspondencia es precisamente lo que le vamos a llamar la variable aleatoria. La Profe, variable aleatoria nosotros la podemos definir. profe, perdón que lo interrumpa. Sí. No se ve su diapositiva, bueno, su presentación. ¿No la ven? No. Ah, permítanme entonces, ahorita les, con razón, los veía con cara de angustia. A ver si ahorita se ve la presentación. No se ve. Ahorita la vemos. ¿Ya la ven? Sí, profe, ya se ve. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, en este sentido, yo les estaba comentando que todos estos fenómenos que vamos a trabajar son meramente aleatorios, es decir, deben de estar especificados al azar. Si están bien definidos o son deterministas, la variable aleatoria no tiene sentido definirla. Entonces, el espacio muestral S, como yo les había comentado, de un experimento al azar o aleatorio, se puede generar una variable aleatoria. Y esto se asocia con una regla de correspondencia. Es decir, nosotros construimos primero el espacio muestral de acuerdo a las cualidades o características que deba de tener ese fenómeno, y a partir de ahí, si cumplen la condición, entonces vamos a establecer una regla de correspondencia entre ellos a través de un sistema de números o de un conjunto de números que puede ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser reales, e inclusive pueden ser complejos. Y de esta manera reduzco la aplicación de la variable aleatoria. Les comentaba que en el lenguaje matemático una variable aleatoria pues, es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales, naturales, enteros o bien, en su defecto, pueden ser números complejos, que ya después veremos en los ejercicios a ver qué número se le asocia. Bien, vamos a ver cómo se estructuran estos modelos de variable aleatoria. Empecemos con un concepto particular o un problema particular cuando un estudiante llama a un servicio de asistencia universitaria para un apoyo técnico. Él o ella podrán tener dos resultados: el que hablen inmediatamente con un asesor o el que los pongan en espera y después los comuniquen con un asesor. Entonces, si este es el problema, solamente el que le quiero yo asociar una variable aleatoria,
Entonces, como no sabemos si nos pueden contestar luego o poner en espera, entonces es un problema que se puede utilizar con variable aleatoria. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es definir precisamente el espacio muestral. Y el espacio muestral es S, si alguien me habla inmediatamente, o F, si me ponen en espera. Y entonces a la variable aleatoria, pues le puedo llamar alguna variable X, que la voy a definir como lo siguiente. Esta variable aleatoria, en función de S, que es que me comunican inmediatamente, la regla de correspondencia inmediatamente la puedo asociar al valor de 1. Si, por lo contrario, me ponen en espera, entonces, bueno, pues entonces le voy a asignar el valor de 0. Se acaban de dar cuenta de que esta es la variable aleatoria que yo definí. La variable aleatoria está relacionada con el texto, inmediatamente hablar con alguien, o puesto en espera. Si es eso, entonces lo asocio con el valor de 1. Si no es en el variable de espera, le pongo el valor de 0. Y entonces, de esta manera es como se generan las variables aleatorias. Y esto, pues obviamente, inmediatamente x de 1 y x de 0 serán el valor de 1 si es inmediato y 0 si nos ponen en espera. Hasta aquí la variable aleatoria queda clara. Si es cierto, entonces vamos a considerar el siguiente problema, que es muy relacionado con el anterior, nada más que ahora volvemos a establecer lo siguiente. Considera el experimento en el cual se marca un número telefónico en cierto código de área con un marcador de números aleatorios. Tales dispositivos utilizan en forma extensa y organizada las encuestadoras. Es decir, nosotros en un call center, pues nosotros en el call center tenemos un programa, no sé, a lo mejor puede estar en Excel o puede estar en cualquier otro base de datos y va a elegir aleatoriamente los números y algunos son de clientes y algunos no son de clientes. Entonces, esa es la idea de poder establecer una variable aleatoria para empezar a construir una función que posteriormente nos pueda dar un cálculo de probabilidad. Entonces, yo defino de esta manera mi variable aleatoria. Ya está definido el problema, tenemos que hacer llamadas con números en cierto código y entonces la variable aleatoria y que yo defino va a valer el valor de 1 si el número seleccionado no aparece en el directorio y el valor de 0 si el número seleccionado aparece en el directorio. Son como etiquetas que nosotros vamos dando a un texto. En este caso, el número seleccionado que no aparece en el directorio son los posibles clientes y los seleccionados en el directorio son los ya clientes que necesitamos ofrecerles un servicio. Entonces, más o menos queda clara la idea. Pero, por ejemplo, si tenemos el 528296.6 que aparece en el directorio telefónico, entonces la variable aleatoria y de este número me va a dar o me va a arrojar o le voy a asociar un valor entero de 0. En tanto que y es el 772735.0, me va a arrojar un valor de 1, el cual no aparece en el directorio. Y entonces yo empiezo a generar a partir de esta variable aleatoria una ordenación de la acción que estoy ejecutando, que es marcar números telefónicos para poder hacer una encuesta o para ofrecer un servicio, etcétera, etcétera. Hasta aquí no hay mayor problema. Yo creo que la exposición es bastante clara y resulta muy fácil tratar de comprender este fenómeno. Bien, ustedes habrán observado, solamente estoy en este particular momento asociando a dos valores, 0 y 1, y cuando nosotros tenemos una variable aleatoria donde solamente el resultado puede ser verdadero o falso, 0 y 1, se llama variable aleatoria de Bernoulli, que es con lo que vamos a empezar a trabajar. Y para tal caso, pues yo voy a tratar de trabajar ya un problema más complicado.
Si ya quedó claro lo de la variable aleatoria, entonces nos podemos ir a este problema de las gasolineras. Vamos a leer qué dice. Dice, dos gasolineras están localizadas en cierta intersección. Cada una dispone de 6 bombas de gasolina. Considere el experimento en el cual se determina el número de bombas en uso en una hora particular del día en cada una de las gasolineras. Hasta aquí está el problema. Y lo primero que tengo que estar elaborando o pensando es, ¿se trata de un fenómeno al azar? ¿Aleatorio? Claro, ¿verdad? Porque de día en día no sabemos de las bombas que tiene o de las 6 bombas que tiene cada una de las estaciones, cuáles vayan a estar en funcionamiento, cuáles vayan a tener este contenido. Entonces es un fenómeno aleatorio o al azar. Entonces, a partir de aquí, ya puedo empezar a construir precisamente el espacio muestral. Y el espacio muestral van a ser todas las posibles combinaciones o los posibles resultados que pueda tener. En la estación 1 puedo tener 0 bombas encendidas y 4 encendidas en la segunda estación. Puedo tener una bomba en la primera estación y 3 encendidas en la tercera estación. Entonces, si me permiten aclararlo, esto lo que dice es precisamente que tenemos precisamente pares ordenados. Es decir, es un sistema binario, es un experimento de Bernoulli, que además de ser azaroso, es un experimento de Bernoulli que tiene dos posibles situaciones. En este sentido, nosotros construimos todo el espacio muestral y se darán cuenta de que esto es 0, 0, que ninguna de las dos estaciones tenga las bombas encendidas, 1, 0, que tenga la primera estación una bomba encendida y 0 la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la parte de que las 6 bombas de la segunda estación estén encendidas y las 6 bombas de la primera estación también estén encendidas. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Cómo estamos construyendo el espacio muestral? Parece que no, profe. No, profe. Ok, si me permiten recordarles, el evento de lanzar un dado 2 veces es casi toda esta parte. Excepto que evitamos el 0-1, porque el dado tiene valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces no existe el 0. Y en ese caso tendríamos 36 resultados. Ahora el espacio muestral lo construimos de esta manera y ahora tenemos 49 resultados, que eso es lo más relevante. Entonces, continuando con la exposición. Supongamos que un resultado experimental específico cuenta cuántas bombas están en uso de la primera estación y cuántas están en la segunda estación. Un posible resultado es 2,2 parejas ordenadas, 4,1 o 1,4. ¿Qué significa? Que hay 2 bombas en la primera estación encendidas, que hay 2 bombas en la segunda estación encendidas. 4 en la primera estación, 1 en la segunda estación, 1 en la primera estación, 4 en la segunda estación. Y hasta ahí, estos son los resultados que yo estoy obteniendo en esa hora y en ese día específico. Bien, hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos claro cuál es la situación. Bien, voy a definir ahora qué es lo que quiero yo saber de ese fenómeno que estoy estudiando aleatorio. Y para ello voy a definir mis variables aleatorias. Las variables aleatorias las puedo yo definir propiamente, de tal suerte que el valor de X, el de la primera variable aleatoria que estoy definiendo, significa lo siguiente: va a ser el número total de bombas en uso en las dos gasolineras. El número total de bombas en uso en las dos gasolineras simultáneamente. Esa es una variable aleatoria. La otra variable aleatoria, que es independiente de la primera, me interesa saber la diferencia entre el número de bombas en uso de la gasolinera 1 y el número en uso de la gasolinera 2. Y todavía me arriesgo a poner una tercera, y es U. U es otra variable aleatoria independiente de las dos anteriores, y digo, el máximo de los números de bombas en uso de las dos gasolineras simultáneamente.
Y este es mi estudio, el que yo voy a hacer, el que yo voy a analizar. Pero para tal efecto, yo ya sé que es un evento aleatorio, que mi espacio muestral ya está bien definido y que mis definiciones de mi variable aleatoria ya están generadas. Ahora procedo a hacer el experimento. Entonces, imagínense que realizo el experimento y de alguna manera obtengo esta pareja ordenada, 2,3. ¿Qué significa? Que hay 2 bombas en uso en la primera estación y 3 bombas en uso en la segunda estación. Entonces, para contestar la pregunta o lo que quiero investigar de mi primer caso, pues entonces digo la variable X de el número total de bombas en uso de las 2 gasolineras es 2,3. Por lo tanto, como es el número total, pues es la suma del primero más el segundo, ¿no? 1 más 3. Y me da como resultado el 5. Entonces, a esta pareja ordenada, a través de mi variable aleatoria y de mi relación o de mi función, le asocio este número 5. Y entonces ya tengo mi primer punto de mi codominio o de mi dominio, que es mi resultado. Por lo que se dice que el valor observado de x fue x igual a 5. Asimismo, el valor observado de y, ¿cuál sería? Pues muy fácil. Veo la diferencia entre el número de bombas en uso de la gasolinera 1 y el uso de la gasolinera 2. Por lo tanto, sustituyo 2 y 3 menos 1. Ojo, mi definición de mi variable aleatoria no implica que tengamos que darle sentido a este valor negativo que resultó. Es decir, hay menos una bomba, pues es que como referencia tengo la gasolinera 1, pero si tuviera como referencia la gasolinera 2, entonces sería 3 menos 2 igual a 1. ¿Sí me explico? La idea no es ver ahorita qué sentido tiene el valor de menos 1, sino darle respuesta a las variables aleatorias que estoy generando. Y la tercera, el máximo número de bombas en uso de las 2 gasolineras, es decir, simultáneamente, pues entonces pongo la función máximo entre 2 y 3 y pues nos damos cuenta que inmediatamente el valor más grande es 3. Por lo tanto, el resultado es 3. Y entonces de esa manera estoy generando los codominios de cada una de mis variables aleatorias que estoy trabajando para mi experimento de estas 2 estaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Solamente de dónde sale o cómo se obtiene el espacio de 2,3, profe. Es la única parte que... O solamente agarras un valor aleatorio. Exactamente. Yo voy a tal día y a tal hora. O sea, yo ya estoy haciendo el experimento. Voy tal día y tal hora y en ese momento en que yo tomo la muestra, veo que la estación 1 tiene 2 bombas funcionando y que la estación 2 tiene 3 bombas funcionando. Y esos son mis datos experimentales. Puede pasar otro día y entonces, no sé, se me ocurre lo siguiente. En el otro día veo 3,5. Bueno, pues en el otro día que fui a tomar la muestra, vi que tenía 3 bombas la estación 1 y 5 la estación 2. Y día a día voy haciendo ese recuento de datos, y es como la forma en que yo voy a estar construyendo que para el 2,3 tengo 5, para el 5,2 tengo 8, para el 4,1 tengo 3, etcétera, etcétera. Y entonces es como si fueras construyendo tu imagen de esa función de la variable aleatoria, como si estuviéramos trabajando con funciones en los números reales. Ok, ¿Te gracias. queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, si ya no hay más dudas, entonces continuamos con esta exposición. Y entonces, ahora, imagínense que están en que ahora están en control de calidad en una empresa que hace precisamente baterías de 9 volts. Como hacen baterías de 9 volts, entonces
pues cada lote se le tiene que probar el voltaje que tienen. Y como son máquinas y son falibles, entonces pueden llenar o más con menos, etcétera, etcétera, y pueden dar menos del voltaje que especifican las condiciones. De tal suerte que se nos pide que generemos una función que nos pueda determinar la probabilidad de que salgan 50 malas, 30 malas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo podemos hacer a través de la construcción de una variable aleatoria. El fenómeno de estar produciendo baterías y estar tomando un lote y probarles el voltaje que tienen, pues es un fenómeno al azar. A lo mejor el lote 1 está muy bien, el lote 2 está muy mal, el lote 3 está regular, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno al azar. Podemos utilizar variables aleatorias. Ahora, ¿cómo nos formamos la idea de crear una variable aleatoria? Bueno, pues entonces fíjense cómo va el problema. Entonces, vamos a considerar que examinamos baterías de 9 volts hasta que se obtiene un valor aceptable S, que son los 9 volts. Lo primero que tengo que hacer es construir el espacio muestral. Y el espacio muestral está aquí escrito. Imagínense que la primera batería que toman y le miden tiene 9 volts. Entonces ya tengo un valor aceptable y entonces ya tengo S. Pero tomo otra batería y tiene 7 volts, entonces este no es valor aceptable. Luego tomo la tercera batería, la mido y ese sí tiene 9 volts. Entonces ya tengo que la primera que elegí tiene 9 volts, la segunda tiene 7 y la otra tiene 9. Entonces tengo este caso, el siguiente caso que está en mi espacio muestral, que es este, F y S. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora tengo una batería mala, otra batería mala y una batería buena. Y es una secuencia de datos. Entonces puedo tener 50 malas y una buena, 80 malas y una buena, 90 malas y una buena, y todo eso construye mi espacio muestral. Mi pregunta sería, ¿qué diferencia notan de este espacio muestral que estoy construyendo a diferencia de este espacio muestral? ¿Sí lo notan o no lo notan? Que este es finito, es decir, todos los valores están definidos, mientras que este está construyendo constantemente, y aunque yo defina X como mi variable aleatoria, el número de baterías examinadas antes de que se termine el experimento, puede tener 0, puede tener 1, puede tener 2, puede tener 7 malas antes de llegar al valor de una buena. Y entonces nos damos cuenta de que este conjunto de valores es infinito. Entonces, en el caso anterior de las estaciones de servicio es un valor finito del espacio muestral y en este caso el espacio muestral se construye a través de valores infinitos. Y hasta ahí es lo único que me interesa que nosotros observemos. Bien, ¿por qué? Porque esto nos permite entender qué tipo de variable aleatoria puedo utilizar en cada uno de los eventos o de los experimentos. Y en lo particular vamos a ver esta definición. Una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria cuyos valores posibles constituyen un punto finito o bien pueden ser enlistados en una secuencia infinita en la cual el primer elemento exista un primer elemento, un segundo y un tercero y así sucesivamente, aun cuando contablemente sea infinita. ¿Quedó clara la definición? Sí, profe. Ok, no se vayan a confundir. Una variable aleatoria continua, entonces, se definirá si cumplen con estas dos condiciones. La primera es que el conjunto de valores posibles se componga de todos los números que hay en un intervalo sobre la línea de numeración. ¿Qué significa esto?
que no hay pasos discretos. Es decir, no hay un 1, no hay un 2, no hay un 3, no hay un 4, sino que entre el 0 y el 1 hay un infinito. Entre el 1 y el 2 hay un infinito de valores. Entre el 2 y el 3 hay un infinito de valores. Ese es el concepto de la continuidad. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de mediciones o de intervalos, entonces estaremos hablando de una variable aleatoria continua y no una variable de aleatoria discreta. Entonces, la otra es que también estén asociados a intervalos o a uniones de intervalos en donde las extensiones vayan desde menos infinito a infinito de cada uno de esos intervalos. Entonces, esto nos da el primer punto para definir si es una variable aleatoria continua. Obviamente, si nosotros sabemos detectar cuándo un fenómeno se le puede asociar a una variable aleatoria continua, pues entonces no se le puede asociar a una discreta. O si no cumple con las propiedades de la continua, entonces sabremos que utilizar o habremos que utilizar una variable aleatoria discreta. La otra cosa es la siguiente. Ningún valor posible de la variable de probabilidad positiva tiene probabilidad positiva. Esto es, la probabilidad de cualquier valor aleatorio dentro de este conjunto de datos, para cualquier valor que ustedes quieran, debe de ser 0, con cualquier valor de C. Si no es 0 y tiene un valor específico de probabilidad, entonces no es continua, es discreta. Este es un poquito más complicado el concepto, pero ahorita lo vamos a ir aclarando conforme vayamos viendo los ejercicios. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Ya sabemos que hay discretas con espacios muestrales finitos y puede haber también espacios muestrales infinitos. En el caso de las variables continuas, todos los espacios muestrales son infinitos. Bien. Eso es lo que acabamos de establecer. Otra de las cuestiones interesantes que podemos ver para una variable aleatoria continua es precisamente que existe un orden. Siempre va a haber el valor anterior o posterior, en este caso un orden. Entonces, si existen orden entre esos valores numéricos, A es menor que B o B es mayor que A, entonces estamos hablando de un intervalo en donde existen una posibilidad de infinitos números entre ellos dos y que no va cambiando a pasos discretos. Es lo mismo que de la diapositiva anterior, nada más que más definida. Bien, entonces vamos a ver cómo se aplican estas funciones variables continuas en estos dos ejemplos. En un estudio de ecología de un lago, se mide la profundidad en lugares seleccionados. Entonces, X, voy a definir mi variable aleatoria como la profundidad en ese lugar, es una variable aleatoria continua. Pregunta, ¿es continua la longitud de profundidad en el lago? ¿O puede ser discreta? Pues creo que sí es continuo únicamente, profe. Sí, se mide la profundidad en lugares seleccionados. Ojo, estamos hablando de longitudes. Entonces, en particular, yo creo que podemos tener longitudes de valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Centímetros. Pero en realidad, siempre vamos a tener problemas con la longitud, porque la longitud es todo un continuo. Es decir, puede haber 1, 1.1, 1.2, 1.25, 1.32, 1.45, etcétera, etcétera. No se va a pasos discretos. Y además, como estamos midiendo la profundidad de un lago, que es un fluido, entonces debe de ser continuo el esquema. Entonces, lo único que sí podemos decir es que en este caso A es la profundidad mínima que nosotros tenemos y B es la profundidad máxima que nosotros hemos medido. Pero entre A y B, entonces, es todo un continuo de valores que se pueden tener. En el siguiente caso, dice, se selecciona al azar el compuesto químico y se determina su pH. Entonces,
yo asocio esa variable aleatoria a su pH, y entonces aquí está X, que es la variable aleatoria, es igual a pH. Entonces, X es una variable aleatoria continua porque hay un intervalo de pH. De nuestros cursos de química vemos que está entre 0 y 14, y el 7 es el neutro. Entonces, pero entre 0 y 14 es un intervalo continuo porque puede ser 0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.25, etcétera, etcétera. Entonces es un continuo y hay infinitos valores entre 0 y 14. Entonces, por esa razón, inclusive podríamos hacer un subintervalo de 0 y 14 como este, que la variable aleatoria solamente vaya desde 5.5 a 6.5. Porque aquí puede haber 5.5, 5.6, 5.7, pero también puede haber el 5.56, 5.57, y estos son infinitos valores numéricos que están en este intervalo. Por lo tanto, asociamos que este es un fenómeno aleatorio, pero que también es un fenómeno continuo por sus cualidades y sus características. Bien, ya que tenemos esto en mente, vamos a razonar este caso. Supongan que están en una peluquería y el peluquero quiere hacer un fenómeno, un experimento aleatorio, y quiere medir el tiempo que el cliente seleccionado al azar pasa esperando antes de que comience su corte de pelo. Ojo, entendamos bien qué es lo que estoy haciendo. Sea X la cantidad de tiempo que el cliente seleccionado al azar pasa esperando antes de que comience su corte de pelo. Si nosotros fuéramos muy conscientes, hablaríamos como en computación. Los primeros que llegan son los primeros que salen, o sea, primeras entradas, primeras salidas. Sin embargo, aquí el fenómeno está un poquito tendencioso, porque dice que el peluquero es el que selecciona al cliente. Entonces puede llegar un cliente y tomar la silla 1, otro cliente la silla 2 y el cliente 3 la silla 3. Pero si al peluquero le ocurre, cuando va llegando el cliente 3, decirle que pase a la silla de peluquería, pues entonces no esperó nada. Y entonces está involucrado aquí la confusión, porque entonces los otros dos sí están esperando un cierto tiempo para pasar a ser cortado, para que les corten el cabello. ¿Sí me explico en la idea? Sí. Ok, en este caso, pues a nosotros nos corresponde decidir si en la medición del tiempo del cliente seleccionado al azar es un modelo continuo o un modelo discreto. Si la acción la hace el peluquero, entonces es un modelo discreto. Pero si la acción es medir el tiempo que esperan, entonces a pesar de que el tercero haya pasado de manera inmediata y no haya esperado nada, sigue siendo el tiempo continuo. Por lo tanto, la variable aleatoria se puede definir en términos discretos si es la selección del peluquero o si es la medida del tiempo lo que se quiere analizar. ¿Hasta aquí vamos bien? Por lo tanto, asumimos que la variable aleatoria es las dos, ¿no? No es puramente discreta ni es puramente continua. Va a ser de los dos tipos y nosotros nos corresponde definirla. ¿Cuál de las dos es el fenómeno que queremos estudiar de ese fenómeno aleatorio que está presentándose? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Avancemos. Ya vamos a tener una definición formal. Bueno, pues la definición ahí está escrita. Dice sea X, ya sabemos que X es la variable aleatoria, continua en este caso. Entonces, una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad f de p de x es una función f de x tal que para dos números cualesquiera a, b, a y b, con a menor que b, se define como esto. Ok, entonces chequemos una cosa. Todas las distribuciones de probabilidad y todas las funciones de densidad de probabilidad, que son dos cosas diferentes, ahorita se las digo, es precisamente
una integral. Y si se acuerdan ustedes de las integrales solamente se definen en conjuntos de números reales, por lo tanto son continuas. ¿Y cómo debe de ser f de x? Continua. Por lo tanto, a esta f de x le voy a llamar la función de densidad de probabilidad. Y a todo el total de la integral de esta función de probabilidad le voy a llamar la función de distribución de probabilidad. Por lo tanto, una función de distribución de probabilidad es el área bajo la curva. Y la función de densidad de probabilidad es la relación funcional que existe entre la variable aleatoria y el codominio o la imagen de esa función. ¿Quedó claro? ¿Podría No muy claro. repetirlo, profe? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces la probabilidad de la variable aleatoria x mayor que a y menor que b, es decir, están en un intervalo, va a ser igual a la integral de a b de f de x de x. Y bueno, pues la curva, si quieren, la forma de la curva, ahorita vamos a ver la imagen. La forma de la curva, pues obviamente, pues va a ser la curva de densidad. Y entonces nos da mucho sentido haber estudiado cálculo integral y diferencial. Aquí está la representación gráfica. Esto será la curva de densidad. Toda esta área que está suscrita al intervalo A, B, ¿qué deberá de ser? Bueno, pues la función de densidad. Toda esta área es la función de densidad. Y el valor de esta área es la función de distribución. Por lo tanto, tenemos que verificar dos cosas. Para que f de x sea una función de densidad de probabilidad legítima o real, debe satisfacer que la función de densidad sea mayor que 0 siempre. O igual a 0, pero mayor que 0, no puede ser negativa para todas las x. Y luego la segunda condición es de que la integral infinita, de menos infinito a más infinito, de f de x, sea el área bajo la curva total. Y aquí, obviamente, surge la duda de decir que si yo integro desde menos infinito a más infinito, pues no se puede contar. Efectivamente, lo que deben de cumplir, la condición es de que la integral desde menos infinito a infinito sea un área finita. Es decir, la integral tenga un valor convergente o la integral tenga un valor finito, numerable. Si eso no ocurre, entonces lo que esté aquí adentro con la integral no puede representar una función de distribución de probabilidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, pues vamos a un ejemplo. Estamos en una de estas empresas de alineación y balanceo de los neumáticos y nos dice el director que hagamos una función que nos pueda permitir o un dispositivo electrónico que nos permita determinar la probabilidad de que un vehículo esté desalineado. En sus neumáticos, por supuesto, pero también puede ser un rotor de freno que esté desalineado o un volante, como en este caso. Y todos ellos se sujetan a incertidumbres, ¿qué quiere decir? A errores. Por lo tanto, la línea de referencia pues, es una línea recta que está dispuesta en el piso, por ejemplo, y nosotros rodamos la rueda de un neumático y vemos si se va a la derecha o si se va a la izquierda, que es la desviación de esto. Por lo tanto, se me ocurre pensar que la variable aleatoria que voy a definir yo va a ser x y va a ser el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Eso qué me indica? Que x me va a estar haciendo la medición de la imperfección de la alineación, pero se puede ir a la derecha con valores positivos o se puede ir a la izquierda con valores negativos. Y entonces tengo que generar mi función de densidad. Y mi función de densidad es precisamente esta función que está aquí, f de x,
que les estoy diciendo que es una función de densidad entre el valor de 0 y 360. ¿Cómo será mi espacio muestral aquí? ¿Finito o infinito? ¿Finito? Finito es de 0 a 360, ¿verdad? Entonces todos los datos, finito, pero además es continuo, ¿sí me explicó? Es finito porque sabemos que hay desde el 0 hasta 360, pero a lo largo de toda esa curva hay infinitos valores de ángulos. Por lo tanto, estamos pensando utilizar una variable aleatoria continua. Y entonces ya podemos empezar a trabajar el problema. Ok, como es una variable continua, pues entonces tengo que demostrar primero que la función de densidad que me están representando aquí es una función de densidad aceptable. Y vamos a ver si es cierto esto. Entonces, miren, si nosotros graficamos 1 sobre 360, a lo largo de los 360 grados nos va a dar esta curva, que es una recta. Por lo tanto, pues obviamente vemos que es continua. Y luego veremos que cualquier valor diferente de 360 pues debe ser de esta manera. Un cuadrado o un rectángulo con altura y base. Entonces, si nosotros nos vamos hasta el punto final y vemos que el valor de la variable aleatoria toma 360 grados y lo sustituimos en la función de densidad que nos da 360 en 360 nos da 1. Entonces se cumple que la variación es completamente 1, por lo tanto la integral de 1 es válida para la probabilidad. Entonces, veamos ahora, la probabilidad de que el ángulo sea entre 90 y 180 es la siguiente. Tomo la variable aleatoria que es el ángulo de desviación, que sea mayor de 90 pero menor de 180. Entonces hacemos la integral, como dice la definición que tenemos acá, de AB, f de x, y entonces ponemos nuestra definición. 1 sobre 360 de x es igual al valor de x entre 360. Sustituimos 90 entre 360 y luego 180 entre 360 y nos va a dar igual a un cuarto. Y esto va a ser igual a 0.25. Por lo tanto, la probabilidad de que una llanta llegue desalineada entre los 90 y 180, pues es muy baja, es de 0.25%. Y entonces ya nos está dando claridad. Ahora, si la probabilidad del ángulo de ocurrencia está dentro de 90 grados de la línea de referencia, pues entonces deberemos de hacer que la variable aleatoria esté entre el 0, que es la alineación perfecta, y 90 grados que se está dando vuelta a la derecha, ¿no? Que es esta parte. Pero también tenemos la otra parte, que es la izquierda, que esté en 0 alineada, que es 360, y que esté 90 grados vuelta a la izquierda, que son 270. Entonces calculamos a través de la fórmula que tenemos acá, la variable aleatoria de 0 a 90 y es 0.25. Y luego la otra que es de 360 a 270 y es 0.25 y por lo tanto me da 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay posibilidad del 50% de que la llanta cuando ya esté muy dañada, muy desalineada, esté a 90 grados a la derecha o 90 grados a la izquierda. ¿Ok? Y entonces, pues esto nos permite reconocer que efectivamente como los valores son reales, es decir, no son infinitos, entonces claramente tenemos una función de densidad aceptable precisamente para calcular cualquier tipo de probabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos aquí es que el valor de la variable aleatoria está en este intervalo AB, por lo tanto, la probabilidad siempre va a ser el ancho B menos A en el intervalo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Que llegamos a la conclusión de que a eso se le llama una distribución de variable aleatoria continua X con comportamiento uniforme en un intervalo A, B.
Y entonces esta es nuestra primera función de densidad que vamos a reconocer, que es la distribución uniforme, y la integral de esta función, pues obviamente tendrá que ser, ¿qué cosa? Pues la función de distribución uniforme. ¿Queda claro? Si queda claro, entonces hagamos un experimento ya real y ver en dónde se utilizan este tipo de definiciones. Para tal caso, nos vamos a apoyar de esta revista, en donde dice que son las propiedades estadísticas del tráfico en un periférico, y se obtuvo lo siguiente. El intervalo de tiempo en el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo que un carro termina de pasar por un punto fijo y el instante en el que el siguiente carro comienza a pasar en ese punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros a lo mejor nos piden que calculemos, por ejemplo, la viabilidad de una avenida o en este caso de un periférico y ver si se satura o no se satura, pero pues no podemos tener gente ahí estando midiendo visualmente cuántos coches pasan, etcétera, etcétera. Nos abocamos a hacer un programa de computación con sensores fotoeléctricos, etcétera, etcétera, o de láser, y entonces nosotros vamos a calcular el intervalo de tiempo en el flujo de tránsito a partir de esos resultados. ¿Es un fenómeno aleatorio? Sí, por supuesto, porque no sabemos cuántos coches vayan a pasar el día de hoy, ni el día de mañana, ni el día de pasado mañana. Como son puntos fijos y solamente me da dos resultados, como de Bernoulli, que puede ser cola de parte trasera del automóvil y parte delantera del automóvil, entonces son dos puntos fijos. Entonces, también cumple con las condiciones para generar una variable aleatoria y ver qué tipo de distribución le puedo aplicar a este caso. Entonces, defino, ya explicado un poquito el contexto de cómo está el asunto del problema. Entonces, la variable aleatoria X es el intervalo de tiempo para dos carros consecutivos seleccionados al azar en una autopista o en un periférico durante un periodo de tránsito o de tráfico intenso. Y, en particular, esta revista nos ofrece una función de densidad de probabilidad. Y nos dice, oigan, les recomiendo que utilicen esta función de densidad. F de X igual a 0.15E a la menos 0.15X menos 0.5. Ustedes se darán cuenta de que esta es una exponencial. Y mi pregunta es, básicamente, ok, ya me dieron una función, pero quiero demostrar precisamente primero que esa función puede ser una función de densidad válida para sacar la función de distribución. ¿Por qué razón? De manera inmediata ustedes me pueden decir, ok, esto es una exponencial. Y según yo de mis cursos de matemáticas básicas, yo sé que esta exponencial nunca toca el eje Y. Por lo tanto, no puede empezar en cero. Y de la otra parte, de la ala que va cayendo hacia el eje X, pues lo toca, pero hasta cuando el tiempo tiende a ser infinito, o el valor de la X tiende a ser infinito. Entonces tengo una duda aceptable para poder decir, no, pues primero tengo que demostrar o probar que esto es una función de distribución, porque debe de ser convergente, debe de tener un valor específico. Muy bien, entonces esto es lo que nos dice la revista. Vamos a ver la parte gráfica para que interpreten lo que les acabo de decir. Es una exponencial decreciente, en donde cuando esto va tendiendo aquí a cero, esta ala nunca toca el eje Y, pero esta ala sí la toca, pero ¿hasta dónde? Hasta el tiempo t infinito. Sin embargo, de acuerdo a las definiciones que nosotros hemos hecho, puedo yo generar una función de densidad y una función de distribución para un intervalo específico, que es precisamente lo que yo estoy tratando de generar, sea desde 0.5 hasta el valor de 5.
porque así lo establece aquí de 0.5 hasta mayores que 0.5. ¿Ok? Ese es el proceso que yo puedo determinar, perdón. Esta es una función que en realidad, si yo la integro desde menos infinito hasta más infinito, desde 0 hasta más infinito, no se puede resolver. Nos da una función infinita. Pero si yo considero que parto desde x mayor que 0.5 y la restrinjo al valor de 5, entonces toda esta área sí es posiblemente medirla y contabilizarla. Por lo tanto, esta función de distribución, de densidad de distribución, es importante. Y de aquí puedo sacar precisamente la función de distribución para todo este intervalo desde 0.5 a 5 minutos de intervalo de tiempo. ¿Queda claro cómo restringí estos valores para que pudiera ser una función de distribución? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que f de x no hay ninguna función de densidad asociada al intervalo menor de 0.5. ¿Por qué? Porque sabemos que no converge esa función. Por lo tanto, pues partimos de 0.5. Y luego vemos que decrece la función con rapidez a medida de que x se incrementa hasta el valor de 5. Aquí está mal, no es 0.5, es 5, por favor. Aquí es 5. Claramente vemos que f de x es mayor que 0. Si f de x es mayor que 0, entonces cumple la primera condición para las funciones continuas. ¿Se acuerdan que ya las habíamos visto? ¿Y cuál es la segunda condición? De que la integral desde menos infinito a infinito de f de x sea igual a 1. Y entonces vamos a ver si cumple eso. Para este intervalo, para el 5. Entonces, pues esta integral de a infinito de e a la kx de x es igual a 1 sobre k. Esta es la solución. 1 sobre k, e a la menos k por a. Resolvemos la integral y efectivamente para el valor de 5, por 0.15, entre 1 sobre 0.15 me da el valor de 1. Entonces, ya cumple las dos condiciones. Como ya sé que cumple las dos condiciones, entonces ya me voy a calcular el valor que yo quiero. Entonces, sí, la probabilidad de que en el intervalo de tiempo sea mucho cuando menos 5 segundos es x es menor que 5, es la integral desde menos infinito a 5 y luego desde 0.5 a 5. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no hay valores negativos. No hay valores negativos. Empezamos solamente desde 0.5 a 5. Por lo tanto, este valor de menos infinito a 5 pues no existe. Lo sustituimos y nos da el valor de 0.49. Por lo tanto, la probabilidad de que los autos circulen para menos de 5 segundos, desde 0.5 a 5 segundos, es de 0.49.1% o 49.1% la probabilidad de que los autos, uno tras otro, se puedan medir en cada 5 segundos. Por lo tanto, ya de acuerdo a los estándares, veremos si es muy fluido el tránsito o poco fluido o realmente están hacinados ahí en el periférico. Esta es la manera en cómo se utilizan precisamente las funciones de densidad de probabilidad para ya casos muy específicos. ¿Queda claro? Y de esta conclusión, lo único que me interesa que vean es esto. Afortunadamente existen algunas familias generales de funciones de densidad de probabilidad que se ajustan bien a una amplia variedad de situaciones experimentales. Todas estas que vamos a ver en lo subsecuente tienen cualidades específicas con las cuales vamos a elegir una hipergeométrica, vamos a elegir una negativa, vamos a elegir una binomial, etcétera, etcétera. En lo particular, lo más importante para nosotros es de que lo que acabamos de hacer es totalmente experimental.
Es decir, yo me puedo ir al periférico y estar midiendo con mi cronómetro, pac, 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 cuántos números de coches pasan durante 5 segundos, y es precisamente lo que me acaba de resultar del modelo teórico que les acabo de expresar. Entonces, esa es la aplicación directa, física, real, de una función de distribución. Son cosas que nosotros creamos, que desarrollamos y que nos permiten visualizar a posteriori cómo se va a comportar el tráfico en tal avenida, en tal periférico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿O lo están pensando todavía? ¿Algún comentario, alguna opinión? Bueno, dado que no hay ninguna opinión acerca de esto y no hay dudas, damos por terminada la clase y nos vemos la próxima reunión para poder ver en las demás funciones de distribución, pero ya en este caso ya no deduciendo cada uno de los comportamientos, sino ya partiendo de una definición para ver ejercicios o ejemplos ya bien establecidos y podamos generar, digamos, todos los contenidos que deba de tener el próximo examen, el tercer parcial. Nos vemos la próxima reunión, que ya la tienen especificada en la plataforma. Buen día, chicos. Igualmente, profe. Hasta Igualmente, luego. profe.